Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen en otros puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos una sola entrevista y para ello hemos seleccionado al economista Evanjo N.G. Cortiña, con quien tendremos una amplia conversación sobre la economía dominicana en tiempo de coronavirus, un presupuesto pendiente para el 2021 también en tiempo de coronavirus y algunas cuestiones que se están debatiendo con el tema de la alianza público-privada. Pero antes de pasar a la entrevista, la primera parte de esta entrevista, vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Amigo Evanjo N.G. Cortiña, buenos días y bienvenido a Punto de Vista, incluso en las dos versiones, Palpitar Económico y la entrevista original, la primera parte. Sea usted bienvenido a esta que es casi una especie de casa suya. Bueno, gracias. Buenos días, Héctor. Ciertamente, yo creo que ya casi es mi casa, solo que no tengo acciones. Pero bueno, ustedes han sido siempre muy gentiles, tanto Dania como tú, Héctor, en los dos programas de Palpitar Económico y Puntos de Vista. Un espacio abierto, democrático, ¿no? Por ser puntos de vista. Y qué bueno que me da esta oportunidad en una coyuntura tan especial como la que vive la República Dominicana. Sí, vamos a empezar por la situación de la economía ahora en este estancamiento en que ha caído, diría yo, no solo estancamiento, ha sido como un declive, una declinación. Y como que hay mucha dependencia de factores que no se dominan internamente para poder iniciar la recuperación. Todo el mundo incluso habla de que si hay una recuperación ya sería a partir del 2021, que este año será prácticamente un año perdido. ¿Qué dice tu evaluación, tu análisis en ese aspecto? ¿Cómo no, Héctor? Fíjate, las economías del mundo, y la República Dominicana no es una excepción, entró en una fase de su ciclo económico de corto plazo de contracción económica fuerte, al punto que para el primer semestre del año 2020 se contrajo en menos 8.5%, pero mensualmente llegó hasta situarse cerca del 29% de la contracción económica. Entonces la curva del ciclo económico de corto plazo dominicano adquirió la forma de B minúscula, una caída abrupta y luego una pequeña recuperación, pero dentro del ambiente de la contracción económica, es decir, de un desempeño económico negativo. Eso quiere decir entonces que esta contracción económica en forma de B minúscula implica que la economía dominicana comenzó un poco a despegar dentro de su situación adversa, pero no quiere decir eso que podrá ser sostenida. Solo podría ser sostenida esta forma de la curva en forma de B si la política económica que se continúe implementando pueda sostener el inicio de la recuperación económica. Podemos ver, por ejemplo, que en Europa muchos países manifestaron el mismo comportamiento que nosotros y aperturaron la economía en forma muy significativa. Y sin embargo, en esta semana hemos visto cómo ya algunos países han tenido que comenzar a endurecer nueva vez las políticas
restrictivas desde el punto de vista sanitario, porque el COVID parecería que está entrando en algunas ciudades de algunos países de Europa en una etapa expansiva nueva vez. Y en la República Dominicana, aunque hemos mejorado un poco la situación, no tenemos un control, dado que todavía la tasa de positividad ronda el 26%. Quiere decir eso que entonces, de cara al año 2021, el desafío que tienen las autoridades para poder manifestar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, se requerirá de cambios importantes. Porque ¿qué resulta? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto económico en términos de recursos y en términos de tiempo que ha tenido el PIB dominicano durante el año 2020? Bueno, desde el punto de vista monetario, de la masa monetaria de pérdida, alrededor de 10.500 millones de dólares la economía ha perdido en lo que va de año. Y esos 10.500 millones de dólares que hemos perdido representa en términos de tiempo aproximadamente entre 2.5 y 3 años. Es decir, la economía dominicana, cuando estuvo manifestando durante varios años un crecimiento sostenido, para poder alcanzar un crecimiento de 10.000 millones de dólares, tuvimos que durar alrededor de 3 años, algo menos, pero más de 2.5 años. Quiere decir entonces que por inferencia, dando unas condiciones más o menos normales en el espectro internacional y en el espectro local, pudiéramos recuperar o iniciar la recuperación económica para comenzar a situarnos en lo que éramos a diciembre del 2019. Y para eso tendríamos que implementar una política económica agresiva desde el punto de vista fiscal y monetario bajo la sombrilla de una nueva normalidad para poder hacer sostenible el crecimiento. O sea, estamos hablando de que para volver al 99 necesitaríamos un inicio de una recuperación por el potencial y situarnos en el 2023 o 2024. Para poder lograr alcanzar el nivel que teníamos en el 2019, tendríamos que situarnos justo en el 2023, como usted lo señala. Y para eso, en forma adicional, tendríamos que buscar, por ejemplo, para el año 2021, alrededor de 4.500 millones de dólares adicionales a los que se tenía previsto en el marco macroeconómico cuando no había COVID. Esos recursos que teníamos, digamos, identificados para poder sostener el crecimiento económico que veníamos manifestando de un 5% cuando no había COVID. Adicionalmente a esos recursos, habría que buscar alrededor de 4.500 millones de dólares solo para el año 2021, para podernos situar en el año 2023 en el nivel que teníamos en el 2019. De tal manera que podamos ir desmontando los 10.500 millones de dólares que hemos perdido a causa del COVID-19, que es el impacto, ¿no?, de esta epidemia que ha tenido en la República Dominicana. Pero ese sería el panorama en términos macroeconómicos. Pero es demasiado dependiente del endeudamiento, esa recuperación. Además, quizás los mercados no siempre estén en las mismas condiciones que como estamos ahora. Por ejemplo, este año, ¿cuánto es que se han emitido? 2.500 en enero y ahora 3.800 Fíjate, Héctor, estamos hablando de 6.300 millones de dólares. Es mucho más, fíjate. El tema del endeudamiento público dominicano es ya endémico, y es endémico porque tenemos muchos años endeudándonos, pero resulta que ahora, para el año 2020, hemos tenido una epidemia de deuda. ¿Y por qué hemos tenido una epidemia de deuda? Porque el monto de la deuda, así como la velocidad de la deuda, se ha incrementado como nunca antes. Solo en este año, en lo que va de año, nos hemos endeudado en alrededor de 8.000 millones de dólares. 2.500 millones al principio, que fue estipulado en el presupuesto del 2020. Luego, 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Luego, 3.800 millones de dólares
con la colocación en los mercados de capitales que se hizo ahora hace alrededor de una semana o 2 semanas, y luego los préstamos del Banco Central al gobierno dominicano, así como también de los fondos de pensiones con la emisión de bonos domésticos, ¿no?, en el mercado local. Eso sitúa en algo más de 8.000 millones de dólares el endeudamiento. Quiere decir eso. De este año. De este año 2020. Esa epidemia de deuda del 2020 supera por mucho, al menos en los últimos años en la República Dominicana, lo que ha sido la velocidad del endeudamiento. Normalmente el país había estado endeudándose en términos promedio alrededor de 2.500 millones de dólares a 3.000 en el caso extremo, pero ahora nos estamos situando en alrededor de 8.000 y el año no ha concluido, ¿no? Eso quiere decir que estamos más que duplicando el monto de la deuda y la velocidad, porque hemos estado endeudándonos cada 2 meses prácticamente desde que se inició el año 2020. Por eso es que estamos en una epidemia de deuda y estamos en una situación de endeudamiento endémico, las dos cosas, a propósito de que ahora se han puesto de moda mucho los temas epidemiológicos, ¿no?, por el tema del COVID, como es el caso de la pandemia, porque es a nivel mundial. Y a nivel mundial se ha dado este fenómeno del endeudamiento. ¿Y es sostenible? ¿Es sostenible esa? No es sostenible. Y no lo es, amigo Héctor, por una causa importante. En primer lugar, la presión de la deuda pública del sector no financiero aumentó solo con esta última emisión de bonos en 4.5% del PIB, al pasar de 48.2% a 52.9% del PIB el endeudamiento por esos 3.800 millones de dólares. Y aunque las autoridades un poco han celebrado que hubo más demanda que oferta, que consiguieron una tasa de interés alrededor de un 6% y alguito, que consideraron como una tasa amigable, resulta y viene a ser que lo peor de ese endeudamiento no es la tasa y no es que haya más demanda que oferta. Siempre ha habido más demanda que oferta en los mercados internacionales. No es un fenómeno único que ha pasado ahora en la República Dominicana. Lo peor de todo es que ese endeudamiento, así como parte de los anteriores, de los 2.500 millones de dólares, se han destinado a gasto corriente, que eso sí es una amenaza seria a la sostenibilidad financiera del endeudamiento. ¿Y por qué lo es? Porque el endeudamiento, cuando usted, no importa que sea internacional o local, no importa que sea de bonos soberanos, de préstamos o en la banca local, y no importa que sea la familia o que lo haga el gobierno, cuando el endeudamiento se hace para gasto corriente, no hay una garantía de que hay un retorno, porque no se ha invertido, no ha habido un gasto de capital, sino un gasto corriente. Pongámoslo más gráficamente para que el público que nos escucha, lo pueda entender mucho mejor. Si usted va al banco, toma 1 millón de pesos prestado y dice en el banco que lo va a invertir en un salón o una ampliación de un colmado o bien de un pequeño negocio, y el banco se lo aprueba, se lo desembolsa luego de llenar los requisitos. Cuando usted tiene el dinero, el 1 millón de pesos que se asume que es de capital, pero usted no lo usa en gasto de capital ni gasto de inversión, sino que lo hace gasto corriente y te va de paseo, te va a Europa, te va a Estados Unidos, te va a los resorts y empieza a gastarlo en los supermercados y comprando ropa. Usted ha malgastado el dinero. Usted consumió. Hubo gasto de consumo, pero no un gasto de inversión. Luego, cuando usted se gasta ese 1 millón de pesos, que debe empezar a pagarlo, ¿qué fuente de generación de ingresos le va a permitir fondear el pago de ese 1 millón de pesos? Ninguna, porque usted no lo invirtió, usted lo gastó. Entonces, el ministro de Hacienda dijo, en forma un poco orgullosa, de que esto va a sustentar los distintos programas sociales que tiene la República Dominicana, como Quédate en Casa, para ti, fase 1, fase 2, y bueno, cualquier otro programa de lo que se han estado implementando últimamente. Y resulta y viene a ser que aunque esos fondos son necesarios no solamente para la ayuda social, sino también para la inversión, pero al obtenerse por una vía fácil, porque los mercados de capital es una vía fácil de endeudarse,
Si ese endeudamiento de 3.800 millones de dólares hubiese sido con organismos multilaterales o bien con gobiernos amigos en una deuda bilateral, usted estaría seguro que esos organismos y esos países le iban a exigir a ustedes que le enseñara un portafolio de proyectos reales, productivos, que generen riquezas, generen empleo, generen divisas, generen circulante. Y para que con esos proyectos y esos beneficios, entonces pueda ser sostenida el pago del servicio de esa deuda que usted ha contraído. Para el año 2021, Héctor, se había estipulado... Hay un aspecto que me gustaría que lo incluyéramos en el análisis, pero vamos a hacer una breve pausa comercial para que no interrumpamos la idea cuando regresemos en el otro bloque. Continuamos la conversación con el economista Evanjo M.G. Cortiña. En el bloque o segmento anterior estábamos tocando, nuestro invitado estaba hablando sobre el tema de la sostenibilidad de este modelo diría yo, de ejecución presupuestal en base a una gran ponderación o una gran participación del endeudamiento. Pero incluso señalaba la diferencia entre cuando tú te endeudas con organismos internacionales, sea BID, Banco Mundial u otros similares, que son para proyectos de inversión, proyectos que deben generar, que deben producir retorno, que deben repagarse incluso, a cuando lo hace para un soporte del presupuesto en sentido general que va por lo regular a gastos corrientes y otras erogaciones que no son improductivas. Entonces, pero también hay un elemento que había que tomar y quizá tú lo ibas a tratar cuando hicimos la pausa, y es la posibilidad de lograr un financiamiento a la velocidad que se requiere en otra instancia que no sea en el mercado de capitales. Fíjate, por eso, Héctor, es que en estas cosas no se deben improvisar. El nuevo partido de gobierno, que se perfilaba como el partido ganador, debió empezar a tener contactos con los organismos multilaterales para ir adelantando, agenciar financiamiento multilateral. Y luego en la transición, entrar en una fase ya de detalles de cuáles son los proyectos que se requerirían, para ir avanzando en el tema, ¿no? Y hacer un planteamiento tan pronto iniciar el gobierno formal ya de endeudamiento público por esa vía. Los organismos multilaterales están abiertos en la actualidad, en esta coyuntura, a prestarle colaboración, porque ellos saben que la mayoría de las economías estamos confrontando dificultades, y de ahí que son más flexibles en términos del tratamiento, menos burocrático. Sin embargo, como la vía de la colocación de bonos en los mercados internacionales es más fácil, porque el inversionista no te exige a ti en qué tú lo vas a invertir, solamente te pide una serie de requisitos como riesgo país, riesgo de liquidez, riesgo crediticio, riesgo de inflación, riesgo cambiario, y ese tipo de aspectos que ellos sí ponderan, ¿no? Y consideran para mucho su recuperación, para lograr solo para su recuperación, porque a ellos no les importa qué usted va a hacer con ese dinero. Ahora, a los organismos multilaterales sí les interesa qué usted va a hacer con el dinero, porque ellos apuestan al desarrollo del país. No apuestan solo a asistirlo financieramente, como es el caso de los inversionistas, que lo hacen como puro negocio. Para el año que viene, sin COVID, nosotros íbamos a pagar 2.500 millones de dólares por el servicio de la deuda externa, conforme a la programación. Ahora con el COVID, yo he calculado que estaría situándose entre 2.825
a 2.900 millones de dólares el servicio de la deuda externa por concepto de estos nuevos bonos que se han estado emitiendo en los mercados internacionales. Yo creo que se debe abrazar incluso otra lógica, otra política de endeudamiento. Y he propuesto ya en más de una oportunidad la fórmula de mutualizar la deuda, que significa procurar agenciar el apoyo, el aval, la cooperación, la colaboración de los organismos multilaterales para que ellos, con la mano amiga, porque otros países lo han hecho, no es una propuesta que a mí se me ha ocurrido, en otros países se han hecho emisiones y se han hecho préstamos bajo la modalidad de la mutualización, en la que el organismo que te apoya asume algunos riesgos que implica, ¿no?, prestarle a alguien, en este caso a una nación, y por eso lo de mutualizado, porque el organismo multilateral o el gobierno amigo comparte los riesgos que implica todo financiamiento. Todos los financiamientos tienen riesgo, naturalmente uno más que otro. Y como el mundo vive en una coyuntura de inestabilidad por el tema del COVID, el tema de que no se ha controlado la pandemia a nivel mundial, pues obviamente entonces hay cierta incertidumbre. Pero lo peor en una incertidumbre es quedarse de mano cruzada o bien improvisar. Este gobierno ha mantenido la política de parcho, como lo hizo el gobierno de parcho. Corregir algunos problemas muy coyunturales, muy momentáneos y bueno, entender que ya la solución está en las manos. Pues no, el gobierno anterior no solucionó la crisis sanitaria, no sentó las bases para la solución de la crisis económica y este gobierno va por el mismo camino. Sigue endeudándose en forma irracional porque decía que lo está destinando a gasto corriente y no a gasto de capital. Esto para la población en general luce como que es bueno porque aumenta el circulante, le dota al gobierno y a las empresas de determinado nivel de liquidez, pero bueno, es como cuando usted recibe un doble sueldo y ese doble sueldo usted lo malgasta, ¿no? Si ese doble sueldo usted le da un uso racional, pues obviamente el nivel de certidumbre con la que usted va a estar viviendo va a estar mucho más fundamentado en una base más sólida, que es lo que ha faltado en las autoridades anteriores y en esta que yo creía que iban a darle un giro al término del manejo de la gestión de la deuda. Yo reconozco, Héctor, que el endeudamiento público es necesario en la República Dominicana en la actual coyuntura. Pero ese endeudamiento público debe hacerse para gastos de capital, gastos de inversión, no gasto corriente. Y además tienen que explorarse otras vías, ¿no?, que no necesariamente tienen que irse por el lado del endeudamiento internacional. ¿Y cuáles serían esas otras vías? Bueno, como el presupuesto nacional no tiene espacio fiscal y se necesita aumentar la capacidad fiscal del gobierno para poder recuperar la economía y considero que el gobierno debería decretar el año 2021 como el año de la recuperación económica. Ese espacio fiscal, esa capacidad fiscal que hay que aumentar desde el ámbito de lo público, pudiera hacerse basado en la formulación del presupuesto cero, que quiere decir que al iniciar la formulación presupuestaria, que ya las autoridades deben estar en eso, olvidar de todas las apropiaciones que rutinariamente, históricamente, siempre se le asignan y apropian a las distintas instituciones y capítulos del presupuesto nacional. Y decirle, todos ustedes tienen cero para el año 2021. Ahora, preséntenme, además de su carga fija, gastos de energía eléctrica, de agua, de servicio telefónico y de personal, además de esa carga fija, identifíquenme en qué usted va a gastar peso por peso. Y decirle que cualquier gasto tiene que hacerse alineado a la recuperación económica. Si eso se hace con esa lógica, que es lo que se denomina presupuesto base cero, que olvida lo histórico y olvida el incrementalismo al que estamos acostumbrados a formular los presupuestos en todos los años de la vida moderna dominicana, pues si rompemos con esa fórmula del incrementalismo y hacemos el presupuesto, formulamos el presupuesto en base cero, entonces de seguro que vamos a liberar recursos de un capítulo y lo vamos a redirigir o podrían redirigirse hacia los sectores o instituciones que tienen que ver con la recuperación económica. Le voy a hacer un planteamiento concreto, si quieres. Pero eso podría incluso afectar
el esquema fiscal que existe desde hace muchos años y en el cual hay unas veintitantas de leyes que asignan cuota fija para distintas dependencias. Por ejemplo, la misma ley de educación, que creo que tú tienes una solución para ese caso provisional, pero hay otras leyes que dicen que para los ayuntamientos, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en fin, Sí, son 20 y pico que representan casi el 70% del presupuesto antes de arrancar, diría yo. ciertamente es verdad que hay una rigidez fuerte en el presupuesto nacional, que parte de ella está explicada por esas partidas que tienen asignaciones presupuestarias establecidas por leyes específicas, y esa rigidez presupuestaria ronda el 90% del presupuesto. Y yo estimo que para el año que viene, si se formula igualito, subirá hasta cerca del 95%, peor aún. Yo planteo que el presupuesto nacional, que siempre ha adolecido de un estabilizador automático, se le dote el nuevo presupuesto del 2021 de eso que se denomina estabilizador automático. ¿Y qué significa incorporarle un estabilizador automático al presupuesto? Bueno, implica de que partidas como la del sector educación, por ejemplo, que se establece que se le otorgue el 4% del PIB del PIB nominal, no del PIB real, del PIB nominal a educación. Resulta entonces que como el PIB real se contrae más que el PIB nominal en momentos de crisis como el que estamos viviendo, el sector educación continúa recibiendo más o menos la misma cantidad de recursos cuando la economía dominicana tiene otra realidad, especialmente las finanzas públicas. ¿Y qué planteo yo? Bueno, que como la ley de educación contempla otro parámetro también para asignarle presupuesto a este sector, no se le otorga en base al 4%, sino en base al 16% del gasto público total. Reconozco que como la ley de educación dice que se le debe otorgar el que le facilite más recursos a este sector, que en este caso es el 4% del PIB, pero en un momento como este se requiere de otra visión, de otra normalidad para gestionar las políticas públicas. Y por eso es que digo que en vez de ser el 4% sea el 16% del gasto público total. ¿Qué pasaría con eso? Que va a liberar, yo hice el ejercicio, para el año 2019 hubiese liberado alrededor de 40.000 a 50.000 millones de pesos. Y esa liberación de recursos, entonces usted lo destina a sectores que están demandando de más recursos por la coyuntura que tenemos, como por ejemplo el sector salud, o bien sectores productivos que están vinculados a la generación de riquezas en la República Dominicana. Para que esto se haga en forma momentánea, es decir, coyuntural, durante el tiempo que dure esta situación de calamidad nacional por el tema de la epidemia por COVID-19. De esa manera, este estabilizador automático del presupuesto evitaría que se haga en la República Dominicana lo que se hizo en este año 2020 y lo que se ha hecho en el pasado: presupuestos complementarios. ¿Cuántos presupuestos complementarios llevamos en la República Dominicana en este año 2020? 2 presupuestos complementarios. Dos. ¿Se han resuelto los problemas? No, están igualitos. Tenemos más de 2.000 dominicanos fallecidos, cuando en marzo teníamos un solo dominicano fallecido por COVID. Tenemos más de 100.000 dominicanos que se han contagiado, cuando en marzo apenas teníamos 2 o 3. Entonces hemos fracasado. A mí el que me diga que en términos sanitarios la República Dominicana ha sido exitosa en el manejo del COVID, yo diría, bueno, pues, ¿y dónde están los muertos? ¿Dónde están los fallecidos? Si estas 2.100 personas que han fallecido, lamentablemente, alrededor de 2.100 personas, usted sus rostros los coloca en la iglesia más grande que hay en la República Dominicana y no caben, tendría que buscarse el pabellón de voleibol o el Palacio de los Deportes, para tener una imagen gráfica de esta tragedia que ha vivido la población dominicana. La vida humana hay que respetarla y hay que procurar que todas las políticas públicas en una situación como la que estamos viviendo de calamidad estén dirigidos hacia esto, hasta el problema sanitario y hacia el problema de la recuperación económica. Pero para eso hay que tener una visión nueva de normalidad de las políticas públicas. O sea, tú planteas que también haya o se parta de una reorientación del gasto. Definitivamente. Y para eso
obligadamente no se puede hacer con el presupuesto complementario. Las autoridades anteriores y estas han hecho 2 presupuestos complementarios y han hecho algunos parches, ¿no? Y por esos parches no han resuelto los problemas. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que en este año 2020 el gobierno dominicano le esté transfiriendo 33.000 millones de pesos al Banco Central para que estén desmonetizados en el Banco Central? Y estos 33.000 millones de pesos que lo necesita el gobierno y lo necesita el país para la recuperación económica, ¿por qué mejor no se redirigen a la recuperación económica? Ah, bueno, para cuidar los indicadores monetarios, que es la niña linda de mucha gente. No, la niña linda de nosotros como país debe ser nosotros los dominicanos, para que mueran menos dominicanos por COVID, para que entren menos pobres a la línea de pobreza a la República Dominicana. Eso debe ser la prioridad de las autoridades y no estar empecinado a tener por vanidad una tasa de inflación y un tipo de cambio represado en forma artificial, cuando hay espacio. Por ejemplo, ¿cuántos meses tuvimos nosotros en la República Dominicana de tasa de inflación negativa? ¿Y qué mejor espacio que un momento como ese para fomentar el consumo vía el aumento de la masa monetaria? Y no se hizo. Y se apostó a seguir teniendo una tasa de inflación baja cuando no tenía sentido. Pero usted tiene una tasa de inflación baja y sin embargo tiene muchos muertos en la República Dominicana. ¡Qué dilema! Y qué triste dilema. Tenemos todavía otros temitas por delante, por tocar en este encuentro, pero vamos a hacer una segunda y creo que última pausa comercial. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Al principio, cuando hacía la presentación, yo hice una especie de adelanto de temas de los cuales conversaríamos. Incluso uno de ellos es un aspecto que ha estado muy en boga últimamente, y es el tema de la alianza público-privada, que es una especie de iniciativa conjunta de sector público y sector privado para crear o generar proyectos donde ambos sectores sean los promotores, ejecutores. Hay algunas voces de inquietantes que se han ido a lo mejor por un lado, que no es necesariamente el que dice o el que procura esa legislación, que es nueva, ¿cierto? Pero que ya incluso revocan, recuerdan algunos temas y ya lo ven como la privatización de la economía, que para muchos es una especie como de ¿cómo le llaman a eso en los campos? Es como un cuco. Y otro la vende de otra óptica. Pero a mí me gustaría el análisis de Ivanhoe N.G. Cortiñas. ¿Qué puede aportar, por ejemplo, ese esquema de alianza público-privada para catapultar, para empujar un despegue económico a través de inversiones en infraestructura que contribuyen a generar empleo y a crear riqueza? Fíjate, amigo Héctor, yo creo que puede aportar mucho el tema de la alianza público-privada. Y qué bueno que la Constitución de la República Dominicana del 2010 fue visionaria al incorporar un alto contenido económico en nuestra Constitución, en donde se reconocía y reconoce, en primer lugar, la iniciativa privada, en segundo lugar, también la iniciativa pública, y en tercer lugar,
el apoyo de ambas. Marcado en eso, bueno, el país también se dio la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, que también contempla el tema de la alianza público-privada. Más recientemente, el gobierno saliente promulgó la ley de la alianza público-privada y este gobierno le ha tocado de promulgar el reglamento. Qué bueno que se ha hecho, porque yo creo que en un momento en el que el país se está impulsando, tratando de impulsar en forma sistemática la alianza, la recuperación económica, un fundamento de esa recuperación económica perfectamente pudiera ser la alianza público-privada. Pero para mí, esa alianza pública-privada debe hacerse para aquellos proyectos nuevos en el que se estén requiriendo en el país para su desarrollo, y no para aquellos proyectos que ya están en marcha y que pasaron a ser bienes públicos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Y esos bienes públicos, como son, por ejemplo, el Instituto del Cáncer, la ONSA, el metro, el teleférico y cualquier otro, que tienen una connotación no solamente económica, financiera, sino también social. Son bienes públicos y como tal no tiene sentido agenciar una semi-privatización o una privatización bajo una alianza público-privada, porque se perdería la esencia de esos, y la naturaleza de esos proyectos. Sin embargo, para proyectos totalmente nuevos que estarían arrancando con cosas específicas, como por ejemplo el proyecto turístico en Bahía de las Águilas, perfectamente pudiera hacerse. Pues carreteras que conecten distintas localidades de la región, de distintas regiones del país. Yo creo que sí, son necesarias, porque el gobierno dominicano hoy día no tiene esos recursos disponibles para fomentar este tipo de inversión. Y también el sector privado tal vez no tenga todos los recursos financieros que se requieren. Entonces, por eso la alianza público-privada. Por suerte tenemos este marco legal que le da un soporte estratégico. Yo he identificado, Héctor, recursos que perfectamente pudieran utilizarse de inmediato para iniciar cualquier proyecto que el gobierno y el sector privado estén acariciando. Y me refiero a la utilización de 100.000 millones de pesos de los fondos de pensiones de los que están desmonetizados en el Banco Central. De los fondos de pensiones, el 32% está desmonetizado en el Banco Central. Desmonetizado quiere decir que solamente están en vocación rentista. Y en vocación rentista significa que están ahí, que se adquirieron por parte de las AFP, certificados de inversión del Banco Central, le generan una tasa de interés y esa tasa de interés, bueno, una parte le corresponde a las AFP por administrarlo y la otra parte le corresponde a los titulares de los recursos, que son los trabajadores que cotizan en la Seguridad Social. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana? Que los fondos de pensiones deben invertirse, garantizando que, en primer lugar, retorno. En segundo lugar, que tenga un impacto macroeconómico positivo. Y en tercer lugar, identifica los sectores hacia donde deben dirigirse esos recursos, que son el sector de la construcción, el sector industrial, el sector agropecuario, y a su vez que estos sectores generen empleo. Así mismo lo dice, sin interpretación alguna, la Ley de Seguridad Social. Entonces, si nosotros sacamos del Banco Central esos 100.000 millones de pesos que están desmonetizados, están languideciendo, están subutilizados solamente para propósitos monetarios, es que tiene sentido. Están haciendo política monetaria. Solamente política monetaria, pero también hay más políticas monetarias dentro de esta nueva normalidad que pudieran compensar una situación como esa. Porque ¿a qué es lo que apostamos ahora? ¿A la recuperación económica o a una baja tasa de inflación? Yo prefiero la recuperación económica con una pequeña alza en los precios. Porque ¿qué es lo que caracteriza a una recesión económica? La inflación negativa, la depresión de los precios. ¿Y qué es lo que caracteriza a una economía pujante en crecimiento? Pequeñas elevaciones de precios. Y yo prefiero una pequeña elevación de precios con recuperación económica a inflación bajísima o inflación negativa, como tuvimos 3 o 4 meses de este año de inflación negativa, con depresión. Yo prefiero la recuperación económica con algo de crecimiento de los precios. Entonces,
Si usted desmonetiza 100.000 millones de pesos y lo canaliza a proyectos de la alianza público-privada, garantizando, obviamente, la rentabilidad a los dueños de esos recursos, que son los trabajadores, pues entonces, si el Banco Central se ve la necesidad de esterilizar parte de la masa monetaria que se ha creado por esa vía, bueno, pues emita certificado de participación o de inversión para que otros agentes económicos adquieran si el mercado tiene vocación y potencial para realizarlo. Pero con mi planteamiento se le da vigencia a una ley que existe, que no está en la cabeza de Ivanhoe NG Cortiñas, no, sino que está establecido como un mandato de la ley. Pero bueno, nos conformamos más porque es más cómodo ser rentista que agenciar proyectos de inversión que tengan los impactos que uno prevé de aumento del empleo, de aumento de la riqueza y una otra gran ventaja que no tienen los proyectos rentistas, que son autosostenibles en el tiempo, porque esos 100.000 millones de pesos no solamente van a generar la capacidad de pago para devolver luego esos 100.000 millones de pesos con capital y intereses, sino que va a dejar una infraestructura productiva en la República Dominicana para varias generaciones, produciendo empleo, produciendo demanda, produciendo consumo, ¿no? Y produciendo una dinámica, ¿no? Que aumenta la capacidad de riqueza de la República Dominicana en forma sostenida. A eso que tenemos que apostar, amigo Héctor. Pero para eso hay que tener una visión nueva de la normativa que debe guiar la recuperación económica del 2021. Tú hablaste de que ha identificado al menos tres posibilidades. ¿Cuáles serían las otras dos? Bueno, te había dicho la de los 33.000 millones de pesos que se destina a la capitalización del Banco Central, ¿no? Okay. Que sería la segunda, para que esos 33.000 millones de pesos el gobierno no lo gaste en gasto corriente, obviamente, sino que lo destine a aquellas unidades económicas públicas o privadas para la recuperación económica. Por eso he planteado que como plataforma, el gobierno debe declarar el año 2021 como el año de la recuperación económica, para que todas las acciones públicas y privadas se hagan bajo esta modalidad que estoy planteando, ¿no? De la recuperación económica. Y el tercero fue el tema de el 16% del gasto público total destinarse a educación y no el 4% del PIB. Como puede ver, ahí hay tres medidas concretas que facilitarían recursos y redirigirían recursos de un sector a otro, no para gasto corriente, sino para gasto de inversión. Enfatizo. Y la cuarta medida que he planteado es endeudarse bajo la modalidad de la mutualización, ¿no? Agenciando la cooperación y la colaboración, el aval de los organismos multilaterales y de los gobiernos amigos, de tal manera que podamos compartir riesgos, abaratar costos del financiamiento y dotar a la economía de la liquidez en dólares que necesita el país. Yo creo que de esa manera la deuda se haría sostenible en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y sería un endeudamiento responsable. El endeudamiento para gasto corriente es un endeudamiento irresponsable. Y todo el que sabe algo en materia de financiera, el tema del financiamiento, sabe que es meridianamente cierto este planteamiento que estoy haciendo, de que el endeudamiento, cuando no se destina a gasto de capital, es endeudamiento irresponsable. Cuando el endeudamiento se destina a gasto de inversión, es endeudamiento responsable. ¿Por qué? Porque garantiza el retorno, ¿no? La sostenibilidad del servicio de la deuda, que está aumentando en forma significativa conforme aumenta el endeudamiento, que como ya dijimos, la deuda pública dominicana ha pasado a ser endémica. Y también desde el punto de vista epidemiológico, tenemos una epidemia de deuda que este gobierno continúa profundizando con una visión cortoplacista, solo por agenciar recursos de corto plazo, fácil de adquirir, como son estos recursos que se adquieren en los mercados de capitales, solamente enarbolando dos argumentos, que fueron una tasa de interés relativamente baja y que hubo más demanda que oferta. ¿Y cuándo no ha habido más demanda que oferta? Que me señalen un solo, desde cuando Hipólito Mejía, que emitió los primeros 500 millones de dólares
allá por el año, creo que fue 2001, 2002, no preciso 2001. bien, 2001, que fueron los primeros bonos soberanos, ¿no? La demanda fue mayor que la oferta. Después, la administración de Hipólito Mejía volvió a emitir otros bonos, creo que fueron 1000 o 500 más, no recuerdo, y también la demanda fue mayor que la oferta. Y luego en los gobiernos de Leonel Fernández, en los gobiernos de Danilo Medina, y ahora en este. Y eso es un galardón. Es como ahora decir, las remesas están aumentando. Y eso es un galardón, que estén aumentando las remesas. ¿Cuál es el esfuerzo que han hecho las autoridades para que las remesas aumenten? No, ese galardón hay que dárselo a Donald Trump, que permitió que, dándole facilidades a los ciudadanos que residen legalmente y a los nacionales de allá que estaban produciendo, lo dotó de liquidez, y en el caso de la diáspora de distintos países comenzaron a mandar parte de esos recursos hacia nuestros países. Pasó con El Salvador, con México, con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras y con República Dominicana. Y luego la recuperación económica también de ese gran país amigo que se ha ido recuperando, todavía tiene grandes retos y desafíos, y esa momentánea recuperación es lo que ha facilitado que las remesas aumenten, pero han aumentado no por fruto de las políticas públicas dominicanas, más bien fruto de la situación calamitosa por la que viven los familiares dominicanos de aquí que tienen familiares en los Estados Unidos o en las distintas ciudades de los Estados Unidos. Por lo tanto, el mérito es de los dominicanos que viven en el exterior y de la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Nosotros no hemos aportado nada. Absolutamente nada en términos de remesas, como país. Porque es una transferencia unilateral, es una transferencia sin contraprestación de servicios. Todos lo sabemos. Por eso yo digo que las remesas tienen un costo cero para la economía dominicana. Aquí entran 6.000, 7.000 millones de dólares por remesa en el año, y el país no hace un único esfuerzo. Lo hacen los dominicanos. Es neto. Es neto. No hay. El esfuerzo es de la diáspora dominicana que vive en las distintas ciudades de Europa y de los Estados Unidos. Gracias a ellos las remesas han aumentado, porque ellos se han sacrificado y han estado trabajando. Bueno, amigos, ahí bajó. Hemos llegado al final del tiempo que nos asignaron para esta entrevista. Yo te agradezco la amabilidad que has tenido para cuando conversé, señalé que la importancia de que habláramos sobre la economía en sentido general, y tú aceptaste muy amablemente. Como siempre, te digo que esta sección, incluso el programa, está a tu disposición siempre que tengamos cosas importantes que aportar. Muchas gracias, amigo Héctor, y a los televidentes por prestarnos atención en este importante programa. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.